Queríamos preguntarle qué actuaciones está llevando adelante a partir de esta condena en primera instancia contra el ex gobernador y esta situación que viene reclamando la familia y la defensa, que consideran que esa medida de que esté cumpliendo la prisión ya ahora no corresponde o no se ajusta del todo a derecho. Cuéntenos usted un poco, ¿por qué argumentan eso? Yo siempre digo que los abogados defendemos derechos. Y el derecho no importa de quién sea, de Alperovich, de Baqué, suyo o de cualquier otro ciudadano. Y el derecho dice que alguien debe ir detenido cuando haya indicios de que se puede profugar o que puede obstaculizar la investigación. Obstaculizarla entendemos que nadie puede, después de un juicio, con lo cual lo único que nos queda es la posibilidad de que se profugue. En este caso, Alperovich llegó a un juicio con una expectativa de pena de 50 años. Esto es lo que hay que remarcar. Y si con 50 años, con la posibilidad de que lo condenaran a 50 años, no se profugó, con una expectativa de pena de 16, ¿por qué va a profugarse? No ha habido una variación en la conducta de él y las conductas externas a todo esto han sido favorables, porque 50 años contra 16 como expectativa de pena. Claro, usted habla de la máxima posible, de lo que establece el código. Lo que le podrían haber condenado. Lo que podrían haber condenado, de lo que lo podrían haber condenado. Claro, no, y sabiendo no en abstracto, eso, nunca se profugó. Claro, bien. No ha tenido nunca un antecedente penal. No tiene, como muchos políticos, condenas por corrupción o juicios por corrupción. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la resolución a entender que se puede profugar? Y además, la resolución termina siendo contradictoria, pero a la luz de los hechos de cualquier persona que lo expliquemos. No de los abogados, que a veces hablamos difícil. Yo trato de hablar bastante fácil para que la gente lo entienda. La sentencia dice que ante un pedido de 22 años de la querella, lo condena a 16 años porque dice que tiene el acompañamiento de la familia Alperovich y que lo ha podido ver el juez sentenciante. Eso lo lleva a bajarle años de pena. Entonces, la doctrina, la jurisprudencia, la vida demuestra que si usted tiene contención familiar y es verificada en un juicio, lo cual hace que le den menos años, que no importa lo que supuestamente hizo, no importa lo que piense la víctima, no importa lo que sufrió la víctima, toda la supuesta víctima, porque sí, hasta que no quede firme o hasta que no se compruebe fehacientemente el hecho. No le importa al sentenciante eso, le importa para bajarle 6 años la contención familiar. Eso significa que cuando hay arraigo no hay presunción de profuguez. Entonces, entendemos que este encarcelamiento preventivo es una pena anticipada porque no hubo ningún hecho que variara. ¿Cuál fue el hecho? Yo le hago a usted con una pregunta desde afuera. Si tenía una expectativa de pena de 50 años y ahora tiene una expectativa de pena de 16 porque está recurrida, ¿qué hecho varió como para que estuviera en libertad durante 4 o 5 años lo que duró el proceso y ahora tenga que estar preso y además le baja pena por la contención familiar? Ahora lo que por ahí se argumentaba, de hecho hablamos nosotros, en algún momento entrevistamos al fiscal también, que decía, bueno, un hombre tan poderoso, que tiene tanto poder económico, que supo tener tanto poder político, podría entorpecer ya ahora condenado y teniendo la certeza que tiene una condena de primera instancia, entonces entorpecer la investigación o buscar la forma de que no quede firme ese fallo utilizando ese poder de fuego que tiene. No, primero eso es Leiva. Le iba a suponer que va con su poder, le iba a suponer que podía entorpecer. Si no entorpeció el juicio, si fue a un juicio, se sometió a un juicio, la presunción
tiene que ser en base a indicios concretos. A mí me encantaría, cuando usted quiera, se ha hablado con usted, el fiscal Abraldes, con gusto, hacemos un debate, será un honor y un placer para mí, porque yo le voy a decir algo, hay sentencias de Abralde, hay pedidos de condena de Abralde a personas de 15 años que no ha pedido la detención. A un padre que abusaba de una hija, él no pidió la detención en esta instancia. Con lo cual, hay un aforismo que dice, es injusto tratar a los iguales como desiguales y a los desiguales como iguales. ¿Y usted qué ven? ¿Qué ven en esta decisión entonces de que esté detenido Alperovich? Nosotros, ¿Cómo yo lo entienden? como abogado, ¿Qué es lo que ven detrás de? Permítame, Sí, yo sí, como por abogado favor. creo que es arbitraria, pero hay que explicarle a la gente que es arbitrario. Esta decisión, uno dice que es arbitraria cuando es absurdo. Eso es absurdo. Sí, cuando no hay un motivo fehaciente que establezca que sea de esa manera. Porque el para motivo decirlo. que se expone carece de lógica en su construcción racional. Pero ya le haga que le hagan un poco más difícil a la gente, que entiende. Entonces, que le falta lógica es si alguien durante muchos años, 69 años, no tuvo una condena penal y 5 años tuvo un juicio y tuvo ese poder que dicen, económico, político, y no se profugó, y tiene una pena de 50 años en expectativa, y está recurrida, y hay una cuestión que yo siempre rescato, víctima y denunciante, hay una distinción. Cuando una persona es víctima, adquiere, porque denunciante, porque también hay denuncias falsas todo el tiempo en la justicia de cualquier índole. Sí. Entonces, el primer rol que tiene es el de denunciante. ¿Cuándo es víctima? Cuando el acusado asume que le da el rol de víctima y dice, sí, yo hice tal cosa, claro. Ahí no hay discusión, que dejó de ser denunciante para ser víctima, o cuando la justicia en un fallo firme decide que ese hecho pasó. Y así todo, después si aparece una prueba nueva, como muchas veces la prueba de ADN o pruebas que no existen, le sacan el rol de víctima porque se demuestra que no. Pero Entonces, al caso concreto. Pero digo, hay un Sí. fallo de primera instancia. Sí, claro, pero... Porque también al revés, póngale que lo que hayan declarado la inocencia de Alperovich no sería inocente tampoco. Claro, lo que es bueno para el pato es bueno para la pata. Perfecto. No. Perfecto. Sigue siendo denunciado. Claro, sigue siendo denunciado. Sigue siendo denunciado. Después, ¿la justicia nunca se equivoca o falla y después se demuestra que era mentira? No, por eso hay otras instancias, claro. Sacco y Vanzetti, dos anarquistas en Estados Unidos, que el jurado popular dijo que eran ellos y después se demostró que no. Y así infinidad de casos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está apelada, que hay asistencia de una persona y este juicio adolece de un problema que es fundamental. A ver. Mire, yo soy abogado en la causa de la muerte de Maradona. Yo defiendo a la enfermera en el caso Maradona, que era la primera que decían que era la culpable, agarramos los diarios, era que lo habían matado al Diego y qué sé yo. Y yo sin saberlo hasta la puteaba, pobre mujer, diciendo lo mató al Diego con lo que representa el Diego para mí y para todos. Cuando me vino a ver y me contó, empecé una defensa de ella y hoy hay 8 personas en el juicio sentadas, ella también, por un capricho de la justicia, porque dice que tiene que ir a juicio, pero le cuento. En la provincia de Buenos Aires usted tiene juicio por jurados populares. Y si alguien elige, si hay coimputado y elige jueces técnicos, todos tienen que ir con jueces técnicos, es decir, con 3 jueces abogados. Claro. Yo he planteado la inconstitucionalidad, me han dicho que no, y ahora me han dicho que sí. Es decir, la enfermera, en el caso Maradona, ella sola va a ir con un juicio con 12 jurados populares como en Estados Unidos. Los demás van a ir con jueces técnicos. Claro. ¿A qué voy con esto? Que cualquiera de los 2 juicios tiene más de una persona para decidir, ya sean 3 o 12. La legislación argentina
dice que aquellos delitos que tengan una pena superior a 15 años debe tener 3 personas. Acá, porque la pena tenía 15, pero por la acumulación tenía 50, debería haber tenido 3 jueces. Le digo por qué. Porque las sentencias, y yo fui juez, no pueden ser debatidas solo con mi conciencia de las sentencias de cierta gravedad. Sí. Por ejemplo, el límite es 15 años. No puede ser debatida solo con mi conciencia, porque también estoy propenso a equivocarme. ¿Por qué se eligen 3 jueces o 12? Para que se puedan debatir, para que en el encuentro entre los españoles y los indios, ni los indios fueron tan indios, ni los españoles fueron tan españoles. Cuando se encuentran 3 jueces, mi opinión que yo llego a la sentencia, se ve influenciada por lo que diga o por lo que vio otro juez. Esta sentencia tiene muchas posibilidades, yo entiendo que va a ser revocada, por un montón de cosas, pero fundamentalmente porque, además de no ser debatida por un juez, entiendo que poner en cabeza de la denunciante hechos que se transcurren en un tiempo de 4 meses, nada más, de una persona que labura casi 2 años, no da el perfil del abusador. El abusador es continuo, no para. Los abusadores no paran. Si usted va, los 2 primeros hechos de esta sentencia son que fueron a Buenos Aires, usted va, sufre una situación de acoso y cuando vuelve a ir a la semana por su propia voluntad al mismo lugar, supuestamente la vuelven a acosar y después sigue trabajando. Si usted me dice, mire, una persona vulnerable de escasa edad y necesita el trabajo, yo le digo, bueno, le voy a creer. Una persona de 27 años con un trabajo estable, con un trabajo perpetuo, que va por su propia voluntad y que es eficiente, todas las víctimas de abuso, de violación, sufren una lesión. Pueden sufrir corporal o mental, lo que hace que uno deje de rendir en el trabajo. En este caso, la denunciante era cada vez más eficiente. Entonces, hay un montón de cuestiones que merecían ser debatidas por lo menos en 3 personas, por lo menos, o en 2 en un jurado popular. Entonces, entendemos que ese tipo de cuestiones van a ameritar el debate pleno con 3 jueces, como va a pasar en casación. ¿Cómo está la situación de salud de José Alperovich? Vimos por ahí alguna imagen moviéndose en silla de rueda y bueno, la familia misma también viene manifestando que no está bien de salud. Bueno, esto es para los... Yo estoy en el periodismo también, así que no es que hablo del otro lado, pero para los cínicos de algunos colegas que a veces escriben con liviandad, alegando que es una estrategia y demás. O sea, Alperovich tiene 69 años. Por ende, no va a estar todo lo bien de salud que podemos estar usted y yo. Por el otro lado, tiene una operación de columna de diciembre del año pasado, porque eso es lo que lo lleva a la silla de rueda, porque no los médicos particulares, ni algún médico contratado de la familia para que lo diga. El propio servicio penitenciario dice que requiere la silla de ruedas, que tiene que, porque sufre de patch, que es ese pasito, ¿vio ese pasito cuando le comprime el nervio ciático? Sí. Entonces, es una afección detectada por el servicio penitenciario que requiere rehabilitación, que el servicio no le puede dar ni a José ni a nadie, por las situaciones del servicio, economía, la situación económica del país, por infinidad de cosas. Es fumador crónico de los 14 años, tiene una serie, entonces tampoco en la vida fuera de ahí. Pero además, usted imagínese que entre él alega inocencia plena, en este caso, estar preso, su cerebro está todo el tiempo revolucionando y su cuerpo está quieto.
más los problemas de salud, indudablemente que no está como usted y yo, ni tampoco puede hacer ni la actividad física, que podríamos hacer nosotros en libertad, ni la rehabilitación. Pero para aquellos colegas que escriben, que he visto, y yo digo que cuando después me vienen a consultar si tienen algún familiar, su discurso es completamente distinto. La defensa sostiene que es un derecho constitucional a la doble instancia, y más cuando hubo un único juez que la sentencia la debatió con su conciencia. Entonces, si tenemos un juez que debatió la sentencia solamente con su conciencia, con una persona que dice yo soy inocente, y es un derecho constitucional, y además estamos diciendo, porque la sentencia tiene puntos, por ejemplo, dice que la denunciante podría ser revictimizada si se lo cruza, y nosotros decimos, se lo pudo cruzar durante 4 años. Lo único que cambia es la voluntad del juez, que decía, a partir de que yo creo que usted es culpable, va a revictimizar a la víctima, y durante 4 años no fue revictimizada y no tuvo nadie esa visión, esta sentencia parece ser l'état c'est moi, el Estado soy yo. O sea, yo creo que vos sos culpable, porque el juez lo que dice, yo creo. Bueno, pero así es el sistema judicial, nuestro. No para todos. Le vuelvo a repetir, Abraldes a una persona, a un padre que abusaba de un hijo. En cuanto a la sentencia, que termina siendo en muchos casos, una sola persona. Con menos de 15 años sí, con más de 15 años no. No se puede juzgar a nadie con una pena en abstracto de mayor de 15 años por una sola persona. Por esto de que las sentencias tienen que estar debatidas entre jueces, 3 o 12 en el caso de que sean jurados populares. Con lo cual, nosotros sostenemos, yo no estaba en la defensa originalmente, empecé a estudiar el caso, me pareció apasionante esta cuestión de que por qué es un político. Le cuento, ese padre que le digo que de 15 años no le pidieron la detención. Entonces, si no hubiese sido Alperovich, no le hubiesen pedido la detención. Entonces el Estado no es el sistema judicial así. Es para algunos sí, en este caso con Alperovich no. Pero creemos que tiene que ser excarcelado o morigerado, no por cuestiones de salud, porque le corresponde esperar la doble instancia en su casa, en Tucumán, en Buenos Aires, para poder tener cualquier tratamiento médico que tenga que llevar a cabo para que la pena no sea un anticipo de pena y si después una sentencia, si esa sentencia es revocada. ¿Qué pasó con todo este tiempo? Con la salud de esa persona, se llame como se llame, ya se transforma en una tortura o en un vejamen. A los 69 años, porque vamos a recordar este caso, que la denunciante, cuando se conocieron, tenía 27 años y un trabajo fijo que no dependía de Alperovich, y Alperovich tenía 64 años. No es que había una diferencia de edad tal o una dependencia económica que posibilitaba que Alperovich se aprovechara de esa situación. Y también convengamos que los 2 primeros hechos que denuncia la denunciante, el primero fue con Alperovich a Buenos Aires y el segundo fue sola, al mismo lugar. Y también recordemos que cuando hizo la denuncia empapelaron media Argentina. Entonces, si usted empapela media Argentina, bueno, yo vivía en Buenos Aires, Alperovich no sabía ni quién era como el chiste, usted quiere ser testigo de Jehová, ni el show que vi, Alperovich lo había escuchado, no lo conocía, amaneció empapelada a Buenos Aires. Con esas actitudes que tuvo la denunciante de exponer el caso, ¿qué revictimización puede tener si Alperovich espera el juicio? Inclusive, para mí debería ser excarcelado de máxima y de mínima morigerado en su casa para poder ser atendido porque tiene 69 años. Eso es lo que entendemos.
No es una cuestión la salud, si se agrava, por supuesto, que lo vamos a plantear. Por supuesto que se va a ir agravando, esto es como todo, si usted tiene un desgarro y no se lo trata, se va a ir agravando. Si usted caminaba y ahora ya va a una silla de rueda, también quiero reconocer que el servicio penitenciario ha aceptado una silla de rueda para el Perovich, para que la tenga por el estado de salud en el que se encuentra, por este problema de la columna y por algunos problemas que tiene del resto de salud, que no los digo porque si no creen que la estrategia de la defensa es la salud. Y la estrategia de la defensa es el derecho constitucional reconocido en pactos por la Corte, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es a la doble instancia, fundamentalmente, y a que un juicio con pena en expectativa más de 15, tenga 3 jueces por lo menos. Aunque le hubiesen dado 14, 13, 12, el homicidio tiene de 8 a 25. Y resulta que tiene 3 jueces de 8 a 25. Que esto es lo que quiero que se entienda, para que los argentinos defendamos nuestros derechos, no importa quién sea, que estos casos tienen que servir para que la gente sepa. Si usted está acusado de homicidio y su pena en expectativa es de 8 a 25, tiene que tener 3 o 12 jueces. Alperovich tenía entre 6 y 50 y tuvo un solo juez. ¿Creemos que es justo que una sentencia de semejante gravedad tenga que ser debatida por un solo juez en la soledad de su despacho, con su conciencia, o que requería 3 jueces por lo menos? Gracias, doctor. No, gracias a usted, muy amable. Hablamos con Rodolfo Baqué, el abogado defensor del exgobernador José Alperovich.